Dios la bendiga, mis amados hermanos, en este hermoso día. Demos gracias al Señor porque nos dio un día más, ¿verdad? Para poder recapacitar y arrepentirnos de nuestros pecados, buscar su rostro y habitar en sus atrios, contemplar su hermosura, como decía el salmista David. Mi alma te adora, te alaba y te bendice. En esta mañana preciosa del Señor, estamos trayendo esta palabra, este mensaje. ¿Sobre de quién es la responsabilidad? La responsabilidad de guardar nuestra salvación y nuestra relación delante de Dios Todopoderoso, Padre y Creador. Estaba pasando por aquí en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 5, donde dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es la idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vemos aquí en este capítulo 3 de Colosenses, vayan siguiéndome bíblicamente. Les pido ese favor para que vayan adquiriendo ese pequeño conocimiento que muchas veces nosotros no lo hemos visto, o no lo hemos leído, o no lo han enseñado en nuestra iglesia. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Aquí el apóstol Pablo, conocemos que está hablando a los colosenses, a los de Colosa, a la iglesia de Colosa. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. O sea que nos corresponde a nosotros hacer morir esas cosas. ¿Qué es esas cosas? La fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y por si acaso no lo sabe, en el libro de Romanos, capítulo 1, como del 20 por ahí en adelante, habla también de lo que son pasiones desordenadas, que también es hombre con hombre y mujeres con mujeres, ¿saben? Eso son pasiones desordenadas, cosas que no están ordenadas en la ley de Dios. Dice: por hacer esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea, si nosotros desobedecemos y no nos mantenemos en las cosas del Señor y vivimos en el mundo del pecado, pues entonces vamos a tener problemas, porque la ira de Dios va a venir sobre nosotros. Y Dios es grande, misericordioso y amplio en perdonar. Por eso, por tal razón, una vez también haya sido perdonado, el Señor dijo: vete y no peques más. Nos pide el Señor que no pequemos cada rato. La Biblia también nos explica claramente, que dice la palabra, que si alguno pecara, dice: si alguno pecara, no es que tenemos permiso ni libertad para pecar, pero si pecáramos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Hijo. Pero, repite, el pero es bien importante, que los peros de Dios son bien grandes, ¿sabes? Dice que: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas en nosotros. Tenemos que dejarlas también, que es la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las palabras deshonestas de nuestras bocas. Que no mintamos unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre. Nos despojamos del viejo hombre, pero dice: con sus hechos. ¿Qué quiere decir esa parte? Con sus hechos. Que no solamente diga que yo soy cristiano y me voy a la iglesia y me congrego,
Porque también tienes que dejar sus hechos. Lo que tú hacías, lo que yo hacía, lo que hacíamos, como dice aquí. Porque antes vivíamos en ella. Eso tenemos que dejarlo, tenemos que suspenderlo para la gloria de Dios. O sea, yo no puedo permitir que sea Dios que haga todas esas cosas en mi vida. Dios, quítame la fornicación. Dios, quítame la impureza. Quítame las pasiones, Señor. Esto no. Eso nos toca a nosotros. La Biblia nos enseña bien claramente también que dice que Él no nos dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de dominio propio para nosotros vencer esas tentaciones cuando caemos en la tentación. Pero acuérdate que no es Dios que nos tienta, ¿sabes? Ya mismo te explico eso, esa es la segunda parte. Pues nosotros tenemos que hacer lo posible a nosotros, lo que nos corresponde a nosotros. Es posible hacerlo, porque Dios no va a poner carga sobre nosotros que no podamos sobrellevar. Somos nosotros los que tenemos que dejar todas estas cosas. Sabes que la fornicación pues es mala. No sabes lo que es fornicación. Es tener relaciones sexuales con una persona que no es tu esposa. O no es, ¿sabes por qué no es tu esposa? Porque no te has casado con ella. Si es novia, si es amiga o si es concubina. Hay que buscar las cosas de Dios. Dice aquí mismo en el libro de Colosenses que busquemos las cosas de Dios, que son las cosas de arriba. Y dejemos todo lo terrenal en nosotros. Por eso mismo, cuando yo voy al trabajo, mi jefe no hace el trabajo por mí. El jefe hace el trabajo de él, que es ponerme la nómina, llenar los papeles, decir que yo fui a trabajar para que yo reciba mi pago, mi retribución. Pero el resto del trabajo lo tengo que hacer yo. O sea, cuando yo hago el trabajo que tengo que hacer delante de la presencia de Dios, mantener esa comunión con Dios, cuando yo me mantengo fuera de lo que es el pecado, cuando me mantengo fuera de las cosas del mundo, ¿ves? Yo estoy haciendo mi trabajo y entonces Dios manda la retribución porque me llenó la nómina, porque yo trabajé bien. No esperemos recibir cosas buenas cuando hemos hecho cosas malas, porque la misma palabra lo dice. Todo aquello que tú sembrares, eso también cosecharás. Como decimos por ahí, si siembras limones, no esperes que te dé China dulce, ¿ok? Vas a recibir limones agrios. Porque Dios es bueno, ¿sabes? Pero no dejes que Dios haga todo en tu vida, porque a ti te toca la parte tuya. Acuérdate siempre de eso, que como cristiano tienes que hacer eso. Yo le dije hoy a una persona que quiero muchísimo: mira, tuve un sueño contigo, pasó esto. Tuviste un accidente, ten cuidado, guárdate. Me dice, ora por mí, porque la oración cambia todo. Sí, la oración cambia todo. Pero también tú tienes que orar y irte delante de la presencia de Dios, porque cuando Dios no hace nada sin antes revelárselo a los profetas, como Dios hablaba en el Antiguo Testamento, por los profetas le hablaba. No es que yo sea profeta ni hijo de profeta, pero si yo tengo un sentir que llega a mi vida de parte de Dios, yo tengo que decirte a ti lo que está sucediendo. Por ejemplo, algo que te va a acontecer, pero tú tienes entonces que examinarte tú mismo y buscar qué es lo que estás haciendo mal, que Dios está pensando que va a venir alguna ira de Dios sobre ti, porque estás en desobediencia. Y Dios es el que ama, disciplina, ¿sabes? La Biblia lo dice bien claro. Entonces, tenemos que orar, pero tenemos que orar en humillación y arrepentimiento cuando hemos pecado, cuando algo hemos hecho. También conocí una misionera, una mujer bien dada de Dios, que vino desde el estado de la Florida para Nueva York en desobediencia de Dios, y tuvo un accidente feo. Tuvo 6 meses, casi 7, 6 meses y algo, estuvo en coma en un hospital, ¿sabes?
Pero la gloria de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios que está sobre nosotros y su Hijo intercediendo por nosotros, no nos cortan de una vez. Pero sabe que tenemos problemas. También conozco un predicador que abandonó el camino del Señor y el Señor lo trajo para atrás, pero lo trajo ciego. Porque se puso a bregar con droga y le dieron un tiro, le sacaron el ojo con todo. No murió porque no era el propósito. Pero acuérdense que hay desobediencias que son de a muerte, ¿saben? Hay pecados que son de muerte, dice la palabra. La muerte física o la muerte espiritual, porque la muerte espiritual para mí duele más, porque la estoy viviendo, la estoy sintiendo, estoy en esa agonía. Mi alma te adora, Dios. Vemos que eso lo dice en el libro Colosenses, acuérdense. Ahora vamos al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13 en adelante. Porque no podemos echarle la culpa a Dios, ¿sabe?, de las cosas que nosotros hacemos. No, porque Dios no me quitó esto. No, porque Dios no me quitó aquello. Dios no me quitó aquello otro. Y yo le estoy pidiendo a Dios que me quite esto. Ay, yo le estoy pidiendo a Dios que me quite este coraje que yo tengo encima, esta ira que me da. Oye, te estoy pidiendo a Dios que me quite esas malas palabras de la boca. Entonces toca a ti. Eres tú quien tienes que hacer morir esas cosas. Revestirte del nuevo hombre. Revestirte. Dios lo creó, pero tú tienes que revestirte. Esto está en el closet, pero si yo no me lo pongo, no me he visto. Y no puedo salir para la calle desnudo. Y cuando andamos en pecado, estamos desnudos delante de la presencia de Dios, ¿sabes? Pecado oculto aquí en la tierra es pecado público delante de la presencia de Dios. Así que no te puedes esconder. Dios no puede ser burlado. Santiago capítulo 1, versículo 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni Él tienta a nadie. A nadie, ¿saben? Así que tengamos en bien tomar en consideración la bendición de Dios. Dios no nos tienta, es que somos nosotros tentados. Dice el 14, sino que cada uno de nosotros, ¿ve?, es tentado por nuestra propia concupiscencia, por las cosas que vivíamos, por las cosas que hacíamos antes, por la maldad que habitaba, por el pecado en que vivíamos. Éramos de nuestra propia concupiscencia. Somos atraídos y seducidos. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, que lo ha tomado, que se preñó, ¿ves? La concupiscencia se ha concebido, concibió el pecado. Entonces da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, ay, mi alma te adora. Entonces dice, da a luz la muerte. Cuando nosotros consumamos un pecado, entonces viene la muerte. Muerte espiritual. Y cuidado, si la física, porque hay pecados que son más fuertes y te llevan hasta allá. Dice que cuando esta luz de muerte cuando él da luz la muerte, dice concebido, lo trata como si fuera un embarazo. ¿Ves? Un embarazo, dice, da luz pecado y el pecado da luz muerte. O sea, cuando pare, lo que para es muerte. ¿Por qué? Porque el pecado fue consumado. ¿Sabes qué? La muerte espiritual, vuelvo y te digo que para mí es más fuerte que la muerte natural, porque la muerte espiritual yo la voy a estar viviendo. Sentirse muerto después de sentir este gozo de vida que nos dio el Señor es horrible. Es verla morir, es verla en muerte. Tú no te sientes. Pero huye corriendo a la presencia de Dios, porque como te dije, que Dios nos perdona nuestros pecados. Pero tenemos que ir inmediatamente delante de la presencia de Dios. No dejes que se te ponga pecado sobre pecado, porque después hace una montaña y para derribar la montaña es más duro que cuando sale una piedra y tú la puedes brincar. Por en el nombre de Jesús, pidiendo perdón por nuestros pecados. Entonces dice en el capítulo 21, dice, por lo cual desechando. Versículo 21, perdón.
versículo 21 de capítulo 1 de Santiago. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ¿ves? Nosotros mismos desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Porque mira que la malicia es abundante, ¿sabes? Si tú siembras en una finca, tú siembras plantas de flores, la hierba mala crece más rápido que las flores. Porque lo malo crece más rápido. Si tú tienes catajo y yo me pego a ti, a mí se me pega el catajo. Pero si tú te das en salud, a mí no se me pega la salud. Ves que lo malo siempre abunda más. Pero nosotros tenemos que aprender a soportar lo bueno y a hacer lo bueno. Dice aquí, como dice aquí la palabra, y entonces recibir con mansedumbre la palabra implantada. ¿Qué palabra implantada? La que hemos leído en la Biblia, la que se te habla a ti que eres inconverso, que no vas a la iglesia, que no sigues el camino de Cristo. La palabra implantada es aquella que se te habla en el amor de Cristo cuando vas a la iglesia, o cuando alguien te toma en la carretera, te habla en la calle o en el tren o en donde sea, y la recibimos con mansedumbre. Pero dice el 22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. ¿Sabes? No oigamos las cosas que nos dan, los buenos consejos que nos da la palabra de Dios y los buenos consejos que nos dan aquellos cristianos en Cristo. Mi alma te adora a Dios. ¿Por qué? Como decimos nosotros, el que coge consejo llega viejo. Como hay un refrán, ¿verdad?, que dice eso, que el que coge consejo llega viejo. Y en cierta manera en la Biblia está escrito eso, pero no así, eso es parafraseado. Dice, por eso, sed hacedores de la palabra y no oidores. Y espero que en esta tarde, ya es tarde, ya llegamos a la 1 de la tarde, hayas recibido esta palabra y puedas vivir con ella. No es mía, está en la Biblia. Dios te guarde y Dios te bendiga y vivamos en Cristo, limpio de pecado, y busquemos la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde.